qué en Chile o en Latinoamérica, Hispanoamérica, no se ha dado esto del parlamentarismo y es tan fuerte la figura mesiánica del presidente de la República. Más o menos en la tónica que hemos conversado, y aprovechar de contarte, Juan, que el doctor Gustavo tuvo la amabilidad de ver el video de la ponencia que hicimos en tu universidad, la Universidad de Guadalajara, así que aprovecho estaríamos, Juan, tú da el inicio nomás. Va, tú me dices cuándo ya. Sí, sí, ahora. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Matices. El día de hoy estamos de plácemes porque nos acompaña un excelente, pues, ¿cómo puedo decir? Un doctor, un académico, un catedrático, un impulsor. Catedrático no hace falta que bueno, ok, un provocador de ideas, vamos a decirlo así. Mira, yo formalmente soy un pensionista. Bueno. Estoy retirado ya. Un jubilado. Ustedes ya lo oyen en esta bonita época del jubileo. Pero vamos a cumplir la ritualidad de Matices, Juan. Vamos a presentarlo como es debido. Claro, vamos a presentar a don Gustavo Bueno, que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Sí, vamos a hablar un poquito de la Constitución en Chile, vamos a hablar un poquito de por qué no se ha podido implementar el régimen parlamentario. Llevaremos las barcas también un poco por qué las figuras presidencialistas en Latinoamérica son tan fuertes, ¿sí? Y sin duda alguna también llegaremos a esta dinámica, ¿no? Como ver esta ideología, cómo se ha corrompido, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? A partir de esta imposición de ideas en el constitucionalismo y en el ejercicio del poder. Entonces, mi querido René, por favor, hazle los honores a don Gustavo Bueno, que ya nos dijo muy amablemente que él está en el jubileo de su vida, ahí disfrutando de las mieles de las pensiones. Del estado de bienestar, como lo vimos en algún video, y también aprovechar de señalar que don Gustavo tiene una presentación muy buena. Dije puras chorradas, pero esas chorradas son nutritivas, por lo menos para mí, que es del tema de la ideología en las constituciones. Don Gustavo Bueno Sánchez es profesor español de filosofía, nacido en Salamanca en 1955. Durante 40 años ejerció en la Universidad de Oviedo, institución de la que se retiró al terminar el curso en 2018-2019, y desde su constitución en 1997 preside el patronato de la Fundación Gustavo Bueno. Yo creo que no es necesario decir más en el caso de don Gustavo, al cual doy personalmente las gracias en nombre mío, de Juan y del programa Matices. Debo señalar que la publicación que hicimos ayer es una de las que ha tenido más visitas en este reciente canal, y que nos hable un poco de qué le parece esto de conversar en matices, ¿cierto? Entendiendo que no todo es blanco y negro, y que esa savia filosófica que tiene don Gustavo la va a entregar ahora. Así es que los micrófonos son suyos, don Gustavo. Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, agradeceros mucho el haberme invitado a esta conversación de esta iniciativa Matices que está en marcha entre un chileno y un mexicano. Bueno, bien. Entonces, en principio, a mí, y por lo que me habéis dicho, yo creo que lo que tiene el mayor interés es analizar el momento que está Chile viviendo actualmente en el terreno constitucional, pues en pleno proceso de estar esperando a que dentro de poco más de un mes se produzcan las elecciones para los que van a formar la Asamblea Constituyente, que partiendo de cero, se dice, con la hoja en blanco, se va a escribir una nueva constitución escrita para Chile. Entonces, esto es un proceso peculiar, sobre todo en las circunstancias en las que se ha producido, y yo creo que tiene el mayor interés porque se aparta seguramente un poco de otros procesos de revisión, de revisiones constitucionales que se han hecho en estos años pasados, pues, qué sé yo, pues en Venezuela o en Bolivia o en
en Ecuador, etc. Aunque también aquí la ideología del asunto pues, requiere análisis particulares, porque todo, bueno, no tiene por qué saberlo todo el mundo. Es decir, que en Chile lo sabe todo el mundo y probablemente en el entorno de los que ven el programa también, pero sí que es probable que todo el mundo recuerde cómo se produjo una gran agitación social en Chile en el mes de octubre del año 19, que prácticamente enlazó con la pandemia, toda aquella agitación. Y a los 40 días de iniciarse un movimiento muy organizado y muy activo y con grandes tensiones sociales y populares y manifestaciones y toda la parafernalia que eso acompaña, con un gran seguimiento mediático por parte de instancias internacionales. Es decir, que en España y por internet pues se podía seguir en vivo pues todo lo que estaba sucediendo, y yo recuerdo haberme pasado pues varias horas viendo allí las manifestaciones, las plazas, la violencia, pues, todo lo que estaba sucediendo, que estaba cubierto pues por algunas de los canales internacionales que suelen jalear estas cosas, ¿no? Y entonces lo que sucedió fue el acuerdo, el día 15 de noviembre del 19, el llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Claro, aquel documento, en principio ya cuando ves lo de la paz social ya es un poco chocante, porque en realidad parece que paz habría que restringirlo a una situación de guerra, y aquello no era una guerra civil, es decir, lo que estaba sucediendo en Chile. Y entonces, quiere decir que hablar de paz social era seguramente poner demasiada carne en el asador, ¿no? Pero bueno, bien, la paz social y la nueva constitución. Y ahí aquel fue un acuerdo que tuvieron un montón de horas los parlamentarios para llegar a ese acuerdo, y ahí se decidió pues, que se iba a renovar la Constitución. Por lo que ya habéis hablado en este programa, y por lo que yo he escuchado pues, a René en otras declaraciones y en otros momentos, sí que parece que hay un consenso en que, claro, la Constitución vigente actualmente en Chile es la del año 80, que se aprobó en época de Pinochet, pero en realidad enmendada más de 30 veces, ¿no? Con lo cual, lo que sucede con la Constitución del 80 es casi más una cuestión estética o un pecado de orígenes, que se dice, que se suele decir, que el hecho de que sea una Constitución disfuncional o que perjudique al propio equilibrio de la nación política chilena. Con lo cual, lo que hay que preguntar aquí es si de verdad hay una hoja en blanco o si en realidad quienes empezaron en 2015, es decir, estando todavía Bachelet por segunda vez en el poder, creo que fue en octubre, y que se empezó un proceso que luego fue en el 16, cuando se quisieron poner en marcha unos cabildos que no funcionaron ni interna ni externamente, digamos, ¿no? Es decir, que hubo poca participación de unos y de otros. Claro, pero porque había elecciones en el 17, es decir, seguramente el asunto de la reforma constitucional fue utilizado como arma arrojadiza por el entorno de Bachelet, que determinó que Piñera, que fue quien acabó ganando las elecciones del 17, se mostró contrario en aquel momento a cualquier reforma constitucional, ¿no? El asunto de lo que sucede 2 años después, en 2019, pues y cómo, por lo que aparece una cuestión menor, que es pues subir las tarifas del metro, cosas así,
se produce un desencadenamiento una ruptura del equilibrio público, ¿no? Primero en Santiago y luego en toda la República. Entonces, ahí, y se llega, después de 40 días, a este pacto de hacer el cambio de la Constitución. Que también se ha dicho, hombre, Piñera, que no quería cambiar, pues aceptó, todo este asunto. Ahí hubo ya una consulta que hubo que retrasar por culpa de la pandemia, que tenía que haber sido en abril del 20, pero bueno, se retrasó a octubre, ¿no? O noviembre, ¿cuándo fue? Noviembre. Noviembre, hace unos meses, hace 3 meses. Y entonces en esa consulta hubo una mayoría importante de decisiones de que efectivamente había que hacer una nueva constitución y además que no era el procedimiento mixto de reescritura porque obviamente hay un gran descontento con la clase política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se quería partir de cero. Y entonces ya ha terminado el periodo de presentarse candidatos para formar parte de la Asamblea Constituyente y entonces el 11 de abril me parece que es, ¿no? ¿Cuándo son las elecciones? El 11 de abril. Ahora sí. Ahora van a ser ya las elecciones va el número 11 marcando la pauta. Bueno, es que el 11 en Chile ya desde el 11S ya, ¿eh? Claro. Bueno, nosotros teníamos antes el 11, claro, el 11S, pero el 11S es chileno. El 11S. El chileno sí, no el otro. El 11S de verdad. El 11S claro. Claro, yo me acuerdo perfectamente por cuestiones de edad del 11 de septiembre, cuando yo estaba estudiando en la universidad, ¿no? Y entonces allí se recriminaba que no había sido armado el pueblo y que por eso había pasado lo que había pasado y aquellas cosas bueno, pero eso es otra historia. Bien, entonces, el día 11 de abril, el pueblo elegirá a 155 representantes que van a conformar la Asamblea Constituyente. Que le pusieron nombre de Convención Constitucional. La convención con su hoja en blanco. Claro, aquí ya yo creo que hay que empezar a dudar de toda esa posibilidad. Primero, de cosas que además yo os estoy diciendo cosas ya hasta ahora que todo el mundo sabe, que sepa, es lo mínimo de este asunto, pero a mí sí que me ha sorprendido. Yo he ido repasando cronológicamente todas las cosas. Y entonces, claro, lo que me sorprendió, una de las cosas que me sorprendió fue la poca presencia de independientes entre los candidatos y el peso mayor de los partidos políticos en este proceso, ¿eh? Con lo cual ya esos partidos políticos de los que se supone que mucha parte del electorado quisiera prescindir, pues no. Quiere decir que eso está totalmente mediatizado. Como por otra parte no puede ser casi de otra manera, porque claro, el hecho de que unos intelectuales o unos escritores pues digan, hombre, pues debería ir esta persona como candidato porque creemos que es una persona muy cualificada, etcétera, etcétera, como ha habido algunas propuestas, ¿no? Pero claro, en realidad luego hasta 155 eso se lo acaba comiendo pues la partitocracia realmente existente. Es decir, que casi, y máxime con la trampa o con la declaración de que es una hoja en blanco, cuando luego en realidad van a hacer falta 2/3 de esos 155 para que pueda salir adelante un proyecto que de cualquier modo tendrá que ser refrendado en un referéndum o en un plebiscito, lo que sea. Entonces, aquí el asunto que enlazando con la lección que yo di hace 4 o 5 años, en el año 16, en un curso de verano en Santo Domingo de la Calzada, que lo habíamos, no me acuerdo cómo se titulaba,
bueno, nada, no me acuerdo del título del vídeo, bueno, eso no se puede enlazar por ahí. O sea, era un análisis de algunos de los cambios constitucionales, no sé si era de generación o era un término así el que utilizaba. Bueno, claro, eso en aquel momento, lo que en esa conferencia de clausura de un curso sobre estas cosas, creo que era, ¿no? Lo que sorprendía era cómo habían sido profesores de Derecho Constitucional españoles, sí, sí. fundamentalmente quienes habían auspiciado todos esos cambios, ¿no? Y además Claro, con que era unas líneas un team ideológicas español, muy... disculpe profesor, un team español en Venezuela, en Bolivia y después Sí, sí, también sí, sí. en Perú. Claro, pero por ejemplo... Con toda la rabia que hay hoy día con esto del revisionismo en contra de España, era como un No, poco bueno, no, contradictorio. y además, siendo entonces gobiernos del PP, financiando instituciones públicas españolas, como la Agencia de Cooperación, etcétera, etcétera, a estos profesores que estaban en una institución que luego fue el germen y el núcleo de Podemos en España, ¿no? Ujú. Y que y donde uno de los ideólogos principales, el catedrático Roberto Viciano, ha estado en Chile, estuvo en Chile hace unos años, o sea, y con el mismo discurso. Es decir, y entonces la estrategia también hecha por la ONU, es decir, cuando el, la ONU promueve en Chile un grupo interagencial sobre cambio constitucional, para Chile. La PNUD financia, se está preparando todo e incluso está hasta preparado cómo hay que crear un clima favorable a un cambio constitucional. Casi están diciendo como que toda aquella agitación que luego acabó llevando este proceso podía haber estado hasta auspiciada o preparada. Pues entonces la cosa ya empieza a ser rara, por lo menos, rara por lo menos. Claro, evidentemente lo que vaya a suceder está por ver, porque pues que en principio que haya un cambio de la Constitución, pues, de la Constitución escrita. Porque claro, aquí seguramente uno de los errores o de los engaños que muchas personas pueden creer en Chile o en cualquier otro sitio es que un cambio de la norma escrita, de la Constitución escrita en literatura jurídica, va a suponer un cambio radical de las dificultades vitales que tienen muchas familias en Chile o de la situación de la inmigración legal o ilegal o de lo que sea, ¿eh? Que sí que no, eso es, o que se va a conseguir, pues, hombre, no ya una renta básica universal como prometen en un estado de bienestar como es España, sino pues un sistema de seguridad social dependiente del Estado en buena medida o mixto, sin tener que estar ahí sujetos pues, a los avatares de los negocios, de los planes de pensiones privados, ¿no? Y entonces, quiero decir que la Constitución puede decir misa, y efectivamente se puede hacer una carta a los Reyes Magos en cualquier... Pero, ¿qué más da? O sea, sí, vale, todos los chilenos tendrán derecho a la vivienda, tendrán derecho a no sé qué, tendrán derecho a no sé qué más, vale. Pero, ¿y la razón económica dónde queda? Que decir, en estas cuestiones hay que poner los pies en la tierra y qué es, digamos, igual que se ha acusado, con razón, por supuesto, que la Constitución del 80, emanada en tiempo de Pinochet, respondía a los intereses pues, de una oligarquía opresora, feudal, capitalista, lo que se quiera, ¿no? Claro, los cambios que algunos quieren hacer en la Constitución, ¿cuáles pueden ser? Pues claro, efectivamente, que deje de ser que deje de definir solo a Chile como un Estado de derecho para ser Estado social de derecho, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero eso
eso es para tranquilizar a profesores de Derecho Constitucional o a abogados. Eso tiene luego que plasmarse no en la Constitución, sino en las leyes. Sí, porque aquí hay muchos por supuestos. Es decir, obviamente que la diferencia que sea Estado social, o sea, el Estado de Derecho, Estado social de Derecho, bueno, son todo matices ya técnicos que dan por supuesto cosas que no hay por qué dar por supuesto, porque claro, evidentemente todo Estado es social y todo Estado es de derecho, porque y toda Constitución quiere el bien y la eutasia y el mantenimiento del Estado o de la nación política. Si es que se pueden disociar cuando estamos ya a una escala no de la Constitución de una nación nueva, sino de la refundición de 200 años de historia, o 210, o los que queráis. No vamos a discutir a partir de cuándo contamos la historia. Pero una realidad nacional que se va constituyendo, por lo menos, pues sí, a lo largo de, pues digamos, desde el año 10 hasta el año 23, durante 13 años, hasta la primera Constitución, pero que es una desgajada de lo que fue el Imperio Español, de lo que había sido una capitanía general del Virreinato del Perú, etcétera, etcétera. Y que además ni siquiera en el año 18 o en el año 19 o en el año 23 está territorialmente cuajada, porque sí, Chile va... Bueno, y algunos conflictos siguen abiertos territoriales, claro, siguen abiertos, hombre, aunque más o menos siguen abiertos, pero con es decir, que no es la situación, por ejemplo, pues de hace 100 años, ¿no? Cuando todavía pues, hubo sus más y sus menos en militares, que sí que ahora está más en los despachos, ¿no? Claro. Bueno, aunque hay reclamaciones importantes en la Antártida, etcétera, pero bueno, Estados Unidos no los reconoce y tal. Que hay una serie de frentes abiertos desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos la capa basal, o sea, el territorio apropiado por el Estado chileno. Y entonces eso es una cosa importante. Y entonces yo aquí lo que habría que preguntar es si se trata solo de una operación estética, digamos, vamos a quitar esta Constitución que tiene el pecado de haber nacido en el año 80 de la mano de Pinochet, aunque le hayamos hecho 31 enmiendas o reformas, y vamos a refundir y hacer una Constitución, y además, si se quiere, pues eso, acorde al siglo XXI. Claro, cuando en ese paquete ya se introducen luego que habría que adaptarla a las tendencias nuevas del derecho, se dice. Y entonces hace una lista ahí que va desde el animalismo a cuestiones de feminismo, a cuestiones de federalismos, o a cuestiones que en algunos casos pueden ser peligrosas, o sea, disolventes o significar cambios muy grandes para la realidad actual de Chile. Que aquí lo que habría que preguntar es, ¿existe en Chile al margen de todo el aparataje tecnológico, ¿no? de la constituyente, de las elecciones, del todo el proceso que va a durar 9 meses más 3 meses de ese año que se van a pasar ahí? Claro, existen planes y programas para el futuro de Chile, o quién los tiene, y qué partidos los tienen y de qué manera, o porque no, yo prefiero creer que claro que hay planes y programas, aunque sean incompatibles, a pensar que hay una ingenuidad absoluta y que como si fuéramos ángeles caídos del cielo, nos creyéramos que el pueblo va a votar a 155 representantes constituyentes
y ellos sobre un folio en blanco lo van a escribir. Entonces eso sí sería para echarse a temblar, ¿no? Bueno, y no digamos nada si esos 155 que salen elegidos, pues dicen, no, pues vamos a pedir el asesoramiento de expertos de la ONU o de expertos constitucionalistas españoles, ¿no? O italianos o lo que sea. Pues eso, o bueno, o de Pero, Venezuela. profesor, hay un punto que usted deja muy en claro, que es el listado de derechos, ¿cierto? Esa es la parte más sexy, ¿cierto? Todos podríamos hablar de un listado de derechos. También Claro. se habla mucho del tema económico y cada uno tiene una opinión, una visión respecto al tema económico. Pero quizá ha estado ausente del debate, y ahí es donde quiero que hagamos algo respecto a Hispanoamérica, en torno al rol y la figura del presidente de la República, el presidente de la República de México, de Brasil, de Argentina, etcétera, de Chile, que, que no tiene la diferencia técnica que está en los estados europeos, que es la diferencia entre un jefe de Estado, un jefe de gobierno. Luego, si cae el jefe de gobierno, no cae el Estado en su conjunto. ¿Cuál es su visión respecto de Bueno, tener vamos a el día ver, de mañana un Estado en forma? Sí, ahí hay muchos modelos, ¿eh? Es decir, Francia es presidencialista, ¿eh? Pero el presidente de Francia nombra al jefe del gobierno y lo puede quitar en cualquier momento. Es decir, ahí la diferencia con el presidencialismo de Chile... Disculpe, profesor, solo un Sí. dato, que la mayoría de los partidos ya está decantado por un semipresidencialismo a la francesa. No saben por qué, no lo han estudiado, Sí, bueno, ni sí, siquiera pero, se plantean el régimen parlamentario. sí, pero yo ahí matizaría una cosa también, y es que el presidente de México, o la presidenta Bachelet, o el presidente Piñera, los últimos que han estado ahora, por la Constitución, tampoco ellos pueden emitir, salvo en algunos aspectos que en casi todas las constituciones están reservados al jefe del Estado, tampoco tienen capacidad para crear leyes que no vayan suscritas por el ministro correspondiente, ¿eh? Es decir, que ahí la capacidad individual no es comparable a la que tiene el presidente de los Estados Unidos, donde puede emitir órdenes ejecutivas a diestro y siniestro, aunque luego se las impugnen o lo que sea, ¿eh? Es decir, que yo creo que el problema no es tanto... sí, efectivamente, porque, ojo, en la Constitución chilena también está previsto qué sucede si la persona que une la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno pues tiene un accidente y se muere. Pues hay mecanismos sucesorios, que nunca hay un vacío de poder. Están las cámaras, está tal, eso está previsto. Es decir, yo no veo tan grave la cuestión del presidencialismo porque ese presidencialismo está mediatizado por otro montón de instituciones, que no es lo mismo el caso de Chile que el caso de México, entre otras cosas, porque tampoco es lo mismo 18, 19, 20 millones de habitantes que 120 millones de habitantes, o la situación de México, pues territorialmente más grande, con un estado, pues con una nación con un montón de estados, pues en una federación, etcétera, etcétera. Y entonces, seguramente, dicho de otra manera, pues, yo, obviamente no tengo o sea, ¿qué más? Lo que quiero decir es que el hecho de que se disocie la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno per se no va a cambiar grandes cosas, o no tendría por qué cambiar grandes cosas y no va acompañada de otras cosas, ¿eh? Es decir, seguramente aquí tiene mucho que ver con el peso institucional. ¿Y por qué? Pues porque no se están, porque la realidad de los poderes es mucho más compleja de lo que parece. Es decir, aquí nosotros, o sea, siguiendo lo que Bueno, Gustavo Bueno padre, dejó escrito en su primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Claro, desde el materialismo filosófico nosotros entendemos que los tres poderes tradicionales, pues el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues claro, esos están en una de las capas, de la estructura de la sociedad política, pero hay otros poderes, hay el poder gestor,
el poder distribuidor, que hay otra, el poder federativo, hay otra serie de poderes, que ahora no vamos a entrar en ello, pero que ¿qué sucede? Que si no se tiene una visión más conspectiva de la complejidad de una sociedad política consolidada como es Chile, seguramente estamos al albur de los intereses nada halagüeños para Chile que puedan tener otras potencias extranjeras que pueden estar queriendo influir en su constitución por encima de lo que se supone que es la soberanía chilena. Entonces, desde esa perspectiva, haciendo un paralelo de lo que había hablado usted, doctor, en otras ponencias, ¿quiénes serían, de alguna manera, haciendo como el avatar? O sea, solamente es una metáfora analógica. Los Jeremías Bentham y el generalísimo Miranda, si hacemos un paralelo claro, no, lo que ocurrió a fines vamos a ver, claro, del 19. Vamos a ver, Si nos puede hablar un poco de eso de Bentham sí, y de Miranda. sí, porque esto es importante porque son cosas que nosotros las tenemos ya muy sabidas y analizadas, pero que no tienen por qué saber. Es decir, claro, es que la idea de este canal es hacer un poco de esa. No, pues por eso, por eso. Entonces, vamos a ver, el equilibrio del Imperio Español en América sufre una primera agitación con la Revolución Francesa. Que cuando se produce la Revolución Francesa, en México, en los virreinatos, todos se preocupan de lo que pueda estar, de que el germen revolucionario francés fundamental, y quienes más se preocupan es el clero, por supuesto, porque claro, porque están escuchando lo que o les llegan las noticias no solo de que al rey le han cercenado la cabeza con la guillotina, sino de las matanzas de clérigos que se están produciendo durante el terror con las famosas deportaciones verticales en el río Loira. Es decir, como buena parte de clérigos sobraban desde el punto de vista revolucionario porque eran contrarrevolucionarios. Eso es muy importante que lo ratifique, doctor, porque aquí se hace como una apología nos quedamos con el cuadro de Leclerc, o no me acuerdo cómo se dice, claro, de la mujer, ¿cierto? De la Revolución Francesa, como que fuera el paraíso terrenal. La sustitución de la Virgen María por Mariana. Claro, exacto. Claro, sí, pero bueno, pero eso es el relato de la Revolución. Llenos de bondad, la cara de risa, tomados de la mano. No, claro, vamos, el terror, vamos a ver, en el proceso revolucionario francés, que ojo, que tiene la mayor importancia porque lo que supone es la ruptura del antiguo régimen. Ruptura del antiguo régimen que diríamos todavía no se ha producido en Inglaterra y de una manera mucho menor en Estados Unidos. Es decir, en Inglaterra todavía la reina inglesa sigue siendo la papisa de la iglesia anglicana. Como en Francia el rey Sol pues, tenía capacidad para curar allí a sus súbditos, cosa que no pasaba tampoco en España. Es decir, la situación era totalmente distinta porque en España el rey siempre fue primus inter pares por el fenómeno de la Reconquista y que el Estado absoluto era Francia, no era lo que luego en la propaganda Napoleón quiso vender para España para liberarnos del absolutismo, etcétera, etcétera, para liberarnos eso y someternos al yugo del francés. Bueno, pero entonces yo decía que cuando se produce pero ahí hay una analogía porque hay procesos supuestos de liberación que nos van a liberar de algo, como por ejemplo pudiera ser el patriarcado. ¿Habría ahí un No, vamos a ver, el primer proceso de liberación en todas las constituciones hispanoamericanas es la liberación de España y del imperio. Eso es el primero que se produce en todos los procesos. Y es algo que han pasado 200 años, pero que sigue vivo. Es decir, que todavía, pues, hace unas horas, Maduro acaba de protestar contra la ministra de Asuntos Exteriores socialista española porque se acercó a la frontera colombiana con Venezuela y entonces lo ha considerado una agresión absolutamente a sus cosas, ¿no? Bien,
sí que es muy importante el decir, la idea aquella. En el terror, los revolucionarios jacobinos entienden que una parte del clero que no está a favor de la revolución es el elemento más contrarrevolucionario, monárquico, etcétera, y entonces, como sale muy caro, es muy difícil mandarlos al exterior, deportarlos fuera del país, se inventan las deportaciones verticales, los meten en barcazas y los hunden en el Sena, en el Loira. Y así se calcula que nada, en un par de meses murieron como 6.000 clérigos, tanto frailes como monjas, incluso en algunos casos haciendo ya salvajadas propias de coger un fraile y una monja, desnudarlos, atarlos en una cuerda para hacerles un matrimonio previo a que se muriesen. Todo también aquí puede haber mucha literatura pues monárquica y del antiguo régimen contra la revolución, pero eso es así. Y entonces esas noticias llegan a América, llegan a la América que habla español y todos se preocupan muchísimo. Y entonces comienza una caza de brujas y ahí comienzan a producirse ya unos mecanismos criollos de pensar que hay que poner freno a posibles procesos revolucionarios que pueden pasar en Europa. Claro, ya el no va más es cuando Napoleón invade España. Y entonces no hay que olvidar que tanto en Chile, en el mismo mayo del año 10, ¿no? ¿O cuándo fue? En septiembre. En septiembre, el 18, efectivamente, sí, porque el equivalente aquí en Asturias, donde yo estoy, fue el 25 de mayo. Y en Chile fue el 18 de septiembre, ¿no? Fue cuando... ¿Y que es equivalente al grito de Hidalgo? Claro, y lo mismo que el grito de Dolores. Quiere decir que es Napoleón ha invadido el Imperio Español y ha secuestrado a Fernando VII, y entonces nosotros asumimos la soberanía en nombre de Fernando VII. Uh-huh. Ese es el proceso. Y entonces, claro, y lo que dice Hidalgo, es decir, contra la Revolución Francesa, la Virgen de Guadalupe, es decir, que todas estas cosas, contra el ateísmo, que está movido por la Iglesia, con razón, es decir, tenían sus razones. Claro, esos procesos, y luego, en la misma independencia de México, pues qué sé yo, cuando Morelos, creo que fue en el año 13, escribe aquello de los sentimientos de la nación, no, en absoluto está pensando en la independencia de México, está hablando de toda América. O sea, él está hablando de que toda América tiene que separarse de Europa y hacer... Claro, luego van funcionando los intereses ya particulares de familias, de grupos criollos, y siguiendo las estructuras organizativas que tenía el imperio, pues se va fragmentando. ¿Y quién agita fundamentalmente eso? Inglaterra. Eso lo agita Inglaterra. Es decir, Jeremías Bentham está escribiendo constituciones para las nuevas repúblicas americanas y constituciones en español, y Bolívar se trajo varios ejemplares de constituciones en español en general que podían valer para lo que fuera. Ojo, y no hay que olvidar que Jeremías Bentham es el que se inventa también el adjetivo internacional. O sea, derecho internacional lo acuña Jeremías Bentham el mismo año en el que se produce la Revolución Francesa. Y donde por primera vez se utiliza el derecho internacional entre naciones es en Hispanoamérica. Es decir, yo ahí les recomiendo que lean en nuestro sitio de internet filosofía.org un artículo, ponen Derecho Internacional. Entonces ahí está hecha la historia de la construcción del concepto de Derecho Internacional. Y entonces es curiosísimo porque muchos profesores actuales de Derecho Internacional creen que las primeras cátedras de Derecho Internacional, pues unos discuten si se puso en Yale en Estados Unidos a finales del 48, en el 50, si se puso en la Sorbona en el 52. No. La primera cátedra se puso en Caracas. En la Gran Colombia. En la Gran Colombia, pues en el año 22. ¿Y por qué? Porque eran las cátedras de derecho de gentes o que se transforman en derecho internacional. Claro. Entonces,
y con los mismos catedráticos, y entonces, y los primeros libros que se llaman de Derecho Internacional están escritos en español. Incluso los mismos libros en unas ediciones todavía no le habían quitado lo de derecho de gentes y en otras ya ponían derecho y maquillaban un poco y ya estaba. Entonces, ¿por qué? Porque las primeras naciones políticas nuevas que surgen después de la Revolución Francesa son las repúblicas americanas que hablan en español, jaleadas por la invasión napoleónica, porque Francia siempre quiso ser la heredera del Imperio Español o hacerse con él. Lo intentaron con México pues un par de veces y la última todavía pues con el emperador Maximiliano, que en paz descanse, claro. Pero quien sacó tajada en serio fue Inglaterra. Que Inglaterra estaba detrás porque desde el punto de vista inglés lo que le interesaba era un montón de naciones que fueran repúblicas independientes, que se pudieran endeudar con los prestamistas asentados en Londres y bueno, pues es bien sabido, es decir, Argentina sigue todavía pagando deuda del siglo XIX. Chile, que tiene muchos más recursos naturales, pues es seguramente la república hispánica menos endeudada exteriormente, que decir que está en un 14% o algo así con respecto al PIB, que decir que nada, es una cosa menor, y tiene un montón de fondos soberanos fuera, que decir que la situación económica a escala del Estado, de la acción política, es muy diferente a la de otros sitios, con todo lo que eso supone. Es decir, que esa es la razón por la cual seguramente Chile no ha tenido necesidad de renunciar a su soberanía tan gratuitamente como otras repúblicas mucho más inestables, y donde los problemas internos facilitan que se puedan entrar en aventuras ideológicas peligrosísimas, pues eso, estados plurinacionales, o bueno, lo que está pasando en Venezuela, etcétera, etcétera. Pero claro, ese no es el caso, en principio es el caso de Chile, no es el caso en principio, con lo cual no quiere decir que en Chile no haya unas grandes diferencias sociales con respecto a la riqueza nacional que tiene Chile, que haya unas oligarquías con muchísimo dinero, que esté surgiendo una clase media cada vez más potente, pero con grandes dificultades, y entonces, claro, y donde además sociológicamente, en el caso también de Chile, buena parte del izquierdismo, del radicalismo, sociológicamente hablando, que se ha producido en Chile, no procede de los elementos más marginados, sino de elementos exaltados dentro de las propias oligarquías económicas, ¿no? Es decir, que eso es... Pero hay un tema, porque por ejemplo, de lo mismo que usted ha transmitido en otros videos, España está hace mucho rato con un sector cierto importante político de querer también cambiar la constitución. Esa es como una de las banderas de lucha, ¿cierto?, del sector de poder. No, pero vamos a ver, pero claro, pero porque y ahí España, hay una... ojo, en España hay quienes quieren acabar con la monarquía y convertirlo en una república. Y eso está unido a unos procesos secesionistas en España, de todo el mundo sabidos, que curiosamente se presentan como de izquierdas, cuando en realidad son absolutamente propios de querer volver al antiguo régimen. Es decir, el querer, bueno, y que se da pues, en el PNV en el País Vasco, que es un movimiento de origen católico y con la voluntad de consagrar el País Vasco al corazón de Jesús, que en Cataluña es absolutamente también movido en entornos de sacristía, y la única peculiaridad así más extravagante es lo que sucede en Andalucía, donde acaba de ser el día 28 el Día de la Patria Andaluza, y allí en Andalucía el padre de la patria andaluza es nada menos que Blas Infante, que es un converso al Islam, y que Blas Infante lo que pretendía él era no dividir, no separar a Andalucía del resto de España,
sino extender Andalucía por toda España, reconvirtiéndola al Islam. Es decir, mientras que los catalanes y los vascos nacionalistas secesionistas eran católicos defensores del antiguo régimen, del carlismo, de la tradición, que no querían saber nada del liberalismo y de las ideas liberales y anticlericales, etcétera, etcétera, Andalucía ya dio un paso más adelante porque se han tragado, claro, evidentemente que Blas Infante en Andalucía pues se convirtió al Islam, procura pasarse por encima, no, no es políticamente correcto decirlo. Y entonces, claro, los intentos de cambiar la Constitución de España van unidos fundamentalmente con la voluntad de romper, de romper la unidad nacional española. Pero no ¿hubiera ahí alguna sintomatología, por ejemplo, en el caso latinoamericano, por el tema indígena? Mencionando que se quiere la plurinacionalidad, se quiere el tema, está con en Chile. Absolutamente, mira. Todas la gran novedad que hacen las constituciones surgen con el nuevo régimen. Es decir, y ahí el modelo es la Revolución Francesa. Es decir, ¿qué supone para el individuo la Revolución Francesa? Bueno, pues que aquellos que se habían acostado súbditos del rey absoluto y en una sociedad organizada en tres clases, o bueno, en tres estados, la nobleza, el clero y el pueblo llano, pues de repente pasan a ser todos ciudadanos de la nación. Y la soberanía está en los ciudadanos. Ese es el gran cambio filosófico-político que se produce. Es decir, la soberanía ya no está en el rey, sino que la soberanía pasa a estar en la nación. Y en la famosa batalla de Valmy, cuando los soldados franceses van a luchar contra la alianza de monarquías europeas que quieren terminar con la Revolución Francesa, ellos cuando iban a entrar en combate siempre gritaban ¡Viva el rey! Y claro, ¿cómo iban a gritar ya viva el rey si se lo habían cepillado? Entonces ya gritan viva la nación. Y ahí es donde se comienza a tomar constancia del nacimiento de las naciones políticas modernas, donde la soberanía está en el pueblo. En el proceso revolucionario francés, con todos los problemas que hay, inicialmente, por ejemplo, con respecto a las lenguas y con respecto a lo que diríamos los indígenas o los grupos originarios que conformaban Francia, muy rápidamente y fundamentalmente porque se dieron cuenta los jacobinos de que los elementos del clero, cuando trasladaban a sus parroquias y a sus patuás, a las lenguas que no eran el francés, los dictados de la revolución lo traducían a su manera. De modo que muy rápidamente se terminó con esos elementos disolventes y se introduce el francés como lengua oficial. Se procura eliminar a los patuás, a las lenguas locales. ¿Por qué? Porque se supone que todos los ciudadanos de la nación han quedado, en la terminología de Bueno, han quedado olizados, han quedado, son todos iguales. Esto es toda una especulación teórica, pero son todos iguales ante lo que va a ser la Constitución y ante los derechos del hombre, que en el caso de la Revolución Francesa son los derechos del hombre y del ciudadano. Y entonces, claro, y aquí es muy importante porque los derechos del hombre son de tipo ético, son de tipo individual. Es la Declaración del 48, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los derechos del ciudadano de la Revolución Francesa ya son derechos políticos, son derechos morales, no solo éticos. Y entonces el asunto ahí es muy importante porque ese es el modelo de que la soberanía pasa a depender de la nación, es el modelo que caracteriza lo que
nosotros entendemos como el primer género de la izquierda jacobina, porque se empieza entonces a hablar de izquierda ya, en sentido político. No existía la derecha, es decir, la derecha va a comenzar a existir cuando se defina en el Parlamento francés que quienes están a la izquierda son los que están contra los derechos de los nobles y del rey. Y entonces, ¿qué sucede? Que en España, en la Revolución Española que se produce a raíz de la invasión francesa en Cádiz en 1812, la Constitución del año 12, que es una constitución que no la hacen los de la península, donde hay representantes de todas las partes de América que pudieron llegar a Cádiz. Y de hecho, la Constitución de Cádiz del año 12 es la Constitución de todos los españoles de ambos hemisferios. Y tuvo un gran influjo, y tuvo más influjo incluso la Constitución de Cádiz que las constituciones hechas por Bentham en Londres, que no pasaron de ser más desiderativas, más proyectos. ¿Por qué? ¿Y por qué no? Dicho de otra manera, ¿por qué fracasó el proyecto constitucional de Bentham en las repúblicas americanas, aunque lo intentaron y aunque influyeron en muchas naciones? Pues porque había ya unas estructuras preexistentes, porque no se estaban creando estados nuevos, se estaban fragmentando un imperio en distintas repúblicas que enseguida entraron en conflicto entre ellas, que el caso de Chile empezó siendo menor de lo que luego fue territorialmente, porque fue invadiendo, fue avanzando, fue construyendo apropiándose de otros territorios que no eran de Chile desde la prehistoria, ni siquiera en la época imperial o del virreinato. Y entonces eso fue eso determinó que la Constitución de Cádiz tuviera mucha más influencia o una influencia importante en el constitucionalismo hispanoamericano, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que suscitabas con respecto a los pueblos indígenas, ¿no? Claro, hubo sitios donde esos problemas fueron menores. ¿Por qué? Porque el imperialismo generador que había sido ejercitado por España, donde en el Imperio Español, la actual España era una parte más del imperio. Es decir, la Nueva España, porque el Imperio Español lo que siempre quiso hacer fue el modelo del Imperio Romano, era duplicar, es decir, era crear universidades, imprentas, duplicar estructuras, manteniendo la monarquía hispánica por encima, pero con unas grandes y con unas dialécticas muy importantes que aquí están funcionando todavía, ¿eh? No hay que olvidar una cosa que se suele olvidar, pero que conviene recordarla. Cuando se produce el descubrimiento de América, el Estado, digamos, la monarquía, el trono, no tiene capacidad para atender todo aquello que se ha descubierto, todas aquellas tierras no conocidas. Y en los primeros años hay una decisión de que aquello es prioritario con respecto a continuar la lucha contra el Islam por el norte de África. ¿Por qué? El argumento es teológico, porque los musulmanes son renegados del cristianismo, mientras que lo que aparentan los pueblos americanos es que no han conocido el cristianismo. Y entonces es prioritario evangelizar y cristianizar. Bien, entonces, obviamente, todo ese proceso se hace a la par entre el trono y el altar. El altar inmediatamente ve en el Nuevo Mundo como la posibilidad de crear una Arcadia feliz, de evitar todos los males que hay en Europa. Y plantean que esa evangelización se haga en latín,
Y entonces los proyectos pues, del año 10 del siglo XVI por parte de la Iglesia sería enseñar en latín, a lo que se opone inmediatamente Fernando el Católico. Dice, no, 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 no. Hay que cristianizar y castellanizar la lengua compañera del imperio. Claro, ¿qué sucede? Que inmediatamente la estrategia de la Iglesia va a consistir en muchos sitios en lo siguiente, en decir, no, es que lo que sucede es que estos pueblos recién descubiertos no van a ser capaces de aprender español y de que se les cristianice en español. Y entonces es mejor que nosotros aprendamos sus lenguas para cristianizarles en sus lenguas. Claro, ahí hay una voluntad absoluta de poder. Es decir, quienes no tenían capacidad de aprender las lenguas vernáculas eran los burócratas, los abogados o los soldados, pero sí el clero. Con lo cual el control de las poblaciones autóctonas estaría en manos del clero, no del Estado, o del altar y no del trono, para decirlo así, por la dialéctica del antiguo régimen entre el trono y el altar, ¿no? Y entonces esa dialéctica se va a producir y de hecho va a haber grandes zonas de América donde el poder de la Iglesia va a ser muy superior. Por ejemplo, en México, pues toda la zona de Chiapas, etcétera, eso ni siquiera con la independencia de México pasó a depender del Estado liberal mexicano. Estaba bajo el control del clero. O pasó en el Paraguay, en las reducciones de los jesuitas, quiere decir que había un montón de zonas y en dialéctica además con los portugueses los portugueses sí que era otro modelo, sí que eran colonias, no era un modelo de duplicar Hispania. Entonces, ¿qué sucede? Que este asunto de intentar exaltar o fomentar la cuestión indígena, para decirlo así, o los pueblos originarios, o como lo quieras llamar, ¿no? O vernáculos, o aborígenes, o toda la terminología que queráis. Bueno, pueblos naturales. También pueblos naturales, bueno, como si los otros fueran artificiales, pero bueno. Claro. Pero bueno, sí, no, pero ahí se utiliza todo lo que se quiera. Entonces, eso, efectivamente ahí, en la zona de Argentina, prácticamente no hubo problemas, porque ahí hubo unas cacerías y unas matanzas terribles, donde la historia argentina prefiere pasar así de puntillas. Pero es decir, ¿por qué? Pues porque, pero eso no pasa. Y bueno, y evidentemente la leyenda negra atribuye a España el haber hecho unas matanzas, un genocidio terrible. Bueno, no. Pero es que ahí se produce la contradicción, volviendo al inicio de lo que hablábamos, doctor, esta leyenda negra tan fuerte, hispanofóbica, ¿cierto? Sí. Están derribando las estatuas de Colón, etcétera, 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 pero en el caso de Venezuela y de Ecuador, de Bolivia, se necesita de juristas, ¿cierto?, de capa para hacer sus constituciones. Entonces ahí, ¿cómo pudiera este obstáculo dialéctico, llamémoslo así? No, pues aquí lo que hay una voluntad absoluta de... Vamos a ver, en este proceso, para hacerlo breve, diríamos, hace 110 años, 120 años, cuando se inventan Panamá por el canal y lo segregan de Colombia, entonces Estados Unidos inventa Panamá a principios del siglo XX, aunque luego los panameños reconstruyan pues toda la historia a su manera, como lo hacen todas las naciones políticas, bueno, pues prácticamente las fronteras desde hace 100 y pico años quedan cerradas y se producen mecanismos además de identificación con las realidades nacionales conformadas, es decir, Chile,
Argentina, cuando se separa Uruguay, Paraguay y Argentina, pues al principio todos están con la Virgen de Luján, pero luego no, luego ya Luján se queda para Argentina y los paraguayos inventan una y los uruguayos otra. Entonces, porque también esto es muy curioso, ¿eh? En todos los procesos de las independencias, movidos fundamentalmente por libertadores masones, anticlericales, etcétera, sin embargo se dan cuenta de la conveniencia de recurrir al clero y a las vírgenes, inmediatamente. En Chile es la Virgen del Carmen. Claro, y entonces se produce un fenómeno, pero que es relativamente reciente. Yo solo lo estudié una vez, tengo que publicarlo, ¿verdad? La asociación, o sea, la nacionalización de las vírgenes en función de las repúblicas americanas. Profesor, ¿y esa nacionalización de las vírgenes en la República Americana, usted cree que sea posible compartirla con nosotros en algún otro momento? Como para sí, no, eso requeriría un programa especial. No, eso cuando queráis, eso hay que mirar. No, pero eso es muy sencillo, eso es ver las fechas, porque ahí hay una voluntad. Vamos a ver, lo que se ha logrado hacer, lo que el nacionalismo y la fragmentación de las repúblicas americanas, lo que han logrado unos y otros. O sea, yo no quiero echar la culpa ni solo a extranjeros, ¿eh? Mucha responsabilidad es propia de las oligarquías locales, como que se producen en cualquier sitio. Y entonces, pues, en buena medida, pues todas las disputas en Venezuela, los intentos de secesión que ha habido en México, en Venezuela, las pérdidas, el desastre absoluto de la conformación propiamente interna de las repúblicas americanas que hablan español, pero también de paso ayudado por los intereses ingleses, norteamericanos luego, y franceses también, y holandeses y lo que sea. Es decir, quedan vestigios todavía por ahí de Antillas holandesas y de territorios extraeuropeos que eran realmente colonias y que siguen siéndolo, o neocolonias o lo que sea. Bueno, y que en buena medida, pues Chile lo está sufriendo. Es decir, la diferencia entre Haití y Santo Domingo, ¿no? Claro, Haití era el imperialismo depredador francés, que eran colonias. Y se mira el mapa de la isla y la zona de Haití es un desastre y el otro hay árboles, por lo menos, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pueden hacer esos haitianos afrancesados? Pues intentar buscar en el país más rico de América, que es Chile, pues ver cómo se buscan la vida. ¿Qué sucede? Pues que están en unas condiciones penosas en Chile, claro, y que en buena medida esos flujos pues tampoco son ingenuos, seguramente. Es decir, esos flujos no son ingenuos. Es decir, pero claro, de esto no, para poder acusar hay que tener pruebas y no, porque si no entramos en las conspiranoias. Pero evidentemente ninguna de estas cosas hay ninguna ingenuidad en todos estos flujos y estos procesos, bueno, como son pues todas las oleadas a Estados Unidos, porque eso sí que está acreditado, promovidas por determinadas ONGs, no sé qué más, porque quiero decir que hay mucha gente que vive de esto, ¿no? Y que hay una tendencia por parte, que yo creo que es una tendencia contradictoria con otros intereses. Por ejemplo, China, por ejemplo, que es el imperio presente y por venir, que entre otras cosas, en el caso de Chile, Chile exporta el doble a China que a Estados Unidos. Es decir, que es o sea, desde el punto de vista chino, a China en principio no le interesa romper las estructuras nacionales existentes. O sea, China no tendría en principio por qué querer romper la soberanía de Chile. Porque China prefiere tener acuerdos con las distintas repúblicas. Y así, entonces, desde esa perspectiva, para ir entendiendo bien y un poco redondeando el programa que se nos... para que no ha surgido casi un programa académico de lo que pudiéramos tratar más adelante. Es necesario entonces divulgar técnicamente, o sea, hacer divulgación en el buen sentido de la palabra
de términos tan técnicos como Estado y nación, soberanía, eso por lo No, no, menos, claro, esa es que trilogía. eso, vamos a ver, es que eso es absolutamente imprescindible, porque si no, no se sabe de lo que estamos hablando. Es decir, aquí, hoy por hoy, Chile es un Estado soberano. ¿Eh? Ojo, aunque ya muy tocado por todo pues, la agitación o la realidad, que sí que eso es algo que no se puede, pues de todo, pues de los mapuches y de las otras 10 pueblos originarios reconocidos, ¿no? Que hasta en Atacama tenéis también el vuestro. Claro, mira, yo te voy a decir una cosa. Como ya está la lista hecha de los que van como candidatos y las duplas, las 8 duplas que hay en la región electoral 4 de Atacama para el único representante indígena que va a haber, los otros 4, yo no sé cómo os llamarán, seréis invasores o colonialistas, yo no sé cómo os llamarán desde la óptica del oprimido, ¿no? Bueno, pues me he entretenido esta mañana buscando un poco los nombres de esos candidatos, esas duplas, hombre y mujer, tal, bueno. Y en 2 o 3 casos me he encontrado que son personas que sin dudar de que puedan acreditar que son indígenas, pero bueno, son indígenas, es que eso es un absurdo decirlo así, es decir, son chilenos, porque aquí lo que se está discutiendo es si son chilenos o no son chilenos. Y entonces, digamos, la Constitución de Chile tal como está, o a lo que se va, ya, por lo pronto es sexista, que no me parece mal, es decir, que tiene que haber una paridad que no se va a poder lograr, porque, claro, 155 es impar. Entonces, bueno, pero habrá una mujer más, porque por eso todas las listas tienen que empezar por mujer, ¿no? Y está previsto además que cuando los elegidos sean unipersonales, en el caso por ejemplo, de la región vuestra, de Atacama, que solo que sois 5, pero un indígena y 4 colonialistas, pues los invasores o sobrevenidos, qué sé yo, Claro. bueno, al tiempo que ya verás. Pues está previsto, como bien sabes, pero para que el público que no lo tiene por qué saberlo, está previsto que aunque hay un titular y un suplente, si no se produce la paridad en el conjunto, pues en lugar del suplente irá el titular, o el titular o el suplente, según toque, para lograr la paridad. Bien, pues con lo cual, digamos, ya es una elección democrática, pero con los dados cargados también, muy peculiar. Pero bueno, eso es un asunto menor de tipo procedimental para evitar el sexismo. Bien, ahora, lo más grave es que el proceso sobre el folio en blanco ya está viciado de racismo, porque en el fondo lo que no está haciendo ya la Constitución de Chile, la Constitución no nata, o sea, la que va a venir, puesto que está organizándose con los mimbres de lo que hay, es reconocer 10 pueblos indígenas que tienen derecho a nombrar a 17 convencionalistas. ¿Cómo? Convencionalistas. Convencionalistas. Y donde en principio no son pueblo chileno, porque ellos dicen que son pueblo atacameño, o pueblo lo que sea. Oya, Aymara. Aymara, bueno, y entonces, sí, pero entonces, fíjate tú, ¿existe el pueblo chileno entonces o no? O ellos no son pueblo chileno, eso es muy grave. Eso es muy grave porque está rompiendo totalmente lo que era un principio de las constituciones nacionales clásicas, es decir, la soberanía está en el pueblo. ¿Y cuándo empezó a producirse eso? Eso empezó a producirse ¿por intereses de quién? Pues fundamentalmente de las multinacionales y de los países que no tienen constitución, como es Inglaterra. Inglaterra no tiene constitución, no la necesita, y Estados Unidos tienen 7 artículos, en su constitución y unas cuantas enmiendas. ¿Por qué? Porque es otra cosa. Y sin embargo son los que están promoviendo que haya unas constituciones de derechos totalmente puntuales. ¿Por qué?
Y en el caso de Argentina se produjo, perdón, de Brasil, porque grandes intereses internacionales en materias primas, en plantas, en productos farmacéuticos, en territorio, en construcciones, prefieren tratar con aquellos pueblos originarios que han reclamado no una reserva, sino un territorio que reclaman como suyo. Claro, entonces eso es un asunto que rompe la soberanía nacional. Y eso, en el caso de Chile, diríamos esto de bien incipiente. Dicho de otra manera, la nueva Constitución, que seguramente quienes la han estado, algunos de los que la han estado moviendo, por la vía de los mentores de la Constitución de Venezuela, de la Constitución de Bolivia, o de la de Ecuador, o de la ONU, que lo que pretenden desde posiciones globalistas es mermar la soberanía nacional chilena, porque dirán, es que las naciones ya son conceptos pasados de modas. Bueno, no, vamos a ver. Es que ese es el punto, quizás que debiéramos adentrarnos más al concepto de nación, al concepto de Estado. Claro, pero no, pues mira, pues que se pasan como de manual nomás, pues en definitiva todos de alguna manera somos muy ignorantes en eso. Es que aquí, es que aquí lo difícil es lo siguiente, lo difícil es que el sistema académico está absolutamente penetrado de estas ideologías que se dice globalistas, por decirlo de alguna manera, pero que sí que son aquellas según las cuales ya no hay guerras, porque ya estamos casi en la paz perpetua de Kant, y que los ejércitos sobran, qué tontería. Pero bueno, eso es algo que con el modelo de Costa Rica, sin ejército. Claro, pero Costa Rica es muy peculiar y tiene luego sus... y también Suiza, ¿no? Son claro, modelos muy peculiares. El Vaticano tampoco tiene ejército, solamente la Guardia Suiza. Claro, y bueno, y Panamá teóricamente no tiene ejército tampoco, tiene una policía interior, pero porque en los pactos de abandonar el canal, pues estaba así previsto. Entonces, quiere decir que en cada país hay que estudiar, hay que ver qué sucede en cada país. Ahora, con esto, ¿los ejércitos para qué sirven? Pues hombre, en principio, el modelo clásico para entendernos es el Estado, o sea, a la duda que tú planteabas y que hablábamos antes, que tú en la conferencia aquella que diste en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, te preguntabas si la nación había hecho el Estado a la nación, en el caso de Chile, ¿no? Bueno, pues ahí, claro, efectivamente, ni una cosa ni la otra. O sea, ha sido un proceso concurrente a partir de unas instituciones preexistentes y que se mantienen. Es decir, cuando la Universidad de Chile pone el año de fundación, pues... era antes la Universidad de San Felipe. Va Carlos IV, va al siglo XVIII, va al siglo XVI, a lo que sea, cada cual, ¿no? San Felipe sí. Porque cuando se fragmenta el Imperio Español o la monarquía hispánica, o como lo queráis llamar, cuando se fragmenta, hay una estructura eclesiástica católica que cubre todo ese territorio. Hay unas estructuras militares que cubren todo ese territorio, administrativas, en forma de virreinatos, en forma de capitanías, etcétera, etcétera. Bueno, y que van evolucionando con el tiempo. Con lo cual, el Estado ya existe. O sea, el Estado, tal como nosotros lo entendemos, y que es el modo clásico, es la apropiación que una sociedad política hace de un territorio. Claro, pero una nación chilena propiamente tal, eso es lo que a mí me hace que fueron los símbolos patrios, etcétera. Sí, pero entonces, la nación chilena que se identifica con el Estado chileno, porque la nación chilena propiamente son los chilenos. Y todo lo que significa, pero que están asentados sobre una capa basal y sobre unas instituciones y unos edificios
que eso es todo la capa basal del Estado, de la nación política, de la sociedad política, ¿eh? Y entonces, el principio teórico principal, y por eso es muy importante aquí lo de los no contactados o los autóctonos o los indígenas o los aborígenes o como lo quieras llamar, porque en el constitucionalismo clásico se supone que son todos chilenos y que todos tienen los mismos derechos y deberes, ¿eh? En ir al ejército, en tener pasaporte. Claro, cuando un mapuche chileno o un mapuche argentino viaja al extranjero, viaja con pasaporte chileno o argentino, ¿no? Claro, pero que no tienen su nacionalidad es... ¿Y quién marcó eso? Eso lo marcan las Naciones Unidas. Profesor, O sea, profesor, sí. disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que como tuvimos este problema de horario, Juan quiere plantear su última pregunta que venía en relación Pues venga, no, si es que al además está tema de... desaparecido en combate. Sí. Claro, claro, lo que pasa es que tuvimos este problema horario, pero para ir agradeciéndole al doctor Bueno la presencia, ¿no? Pero no te preocupes, si está Iker, aprovechemos de saludar a Iker ahí para que está todo bien, todo tranquilo. Ciertas son las cosas que pasan con los teletrabajos y la pandemia. Si no fuera por la pandemia no tendríamos el programa. Perdón, se cruzó aquí mi hijo brevemente. No, hombre, normal. Digo, les comento, doctor, la verdad es que muy interesante la ponencia, lo que nos platica. La realidad de las cosas es que coincido con mucho de lo que se ha dicho aquí. Sin duda alguna, el constitucionalismo español se ve permeado prácticamente en todas las constituciones latinoamericanas. Esa es una realidad inminente. Lo que podemos identificar, si bien es cierto, y yo escuchaba algo de lo que usted ha grabado en algunos videos, sí, que este neoconstitucionalismo lleno de derechos y en el cual se ha tratado de establecer lleno de principios, sí, pues como que nos ha generado un constitucionalismo medio raro, ¿no? En el cual en lugar de ser de manera general, se ha tratado de establecer para ciertos grupos en específicos, ¿no? Se trata Claro. de crear, digamos, individualidades dentro de los propios colectivos que debieran de ser, ¿no? Y finalmente parece que en lugar de tener una constitución general, tratamos de regular para grupos en particular, ¿no? Entonces, de ahí es donde nace quizás la inercia más que de pregunta, es como invitarlo, mi querido doctor, a decir, a ver si algún día nos da oportunidad de hablar un poco más de lo que Mira, pudiera ser mira, Juan, el Estado y la nación, ¿no? Juan, si vosotros tenéis interés, por parte nuestra estamos abiertos absolutamente a organizar un curso, un seminario, lo que os dé la gana, o a distintas conversaciones, porque eso es un asunto muy importante. Sí, claro. Porque es que bueno, y en el caso de México es lo mismo. Es decir, tú fíjate ahora todas las disputas que estáis teniendo en México con la energía, con la dependencia de Estados Unidos, con el asunto del petróleo, etcétera. Es decir, los recursos naturales de una nación son su capa basal, son su territorio. Y entonces, claro, eso es importante, doctor, de ir viendo estas categorías de la capa basal y otros conceptos que son... No, eso es muy importante porque del materialismo filosófico del cual usted es el representante, usted es el príncipe hoy día. El caso de Chile con el cobre que lo estaban explotando empresas norteamericanas hasta que se nacionalizó, ¿no? Claro, y aquello era una situación de depredación absoluta. O sea, era... Profesor, disculpe, sí. sin cortar, Juan, con la pregunta que hizo, se va a despedir. Despídenos, Juan, pero continuamos con el doctor Bueno, sí, para cerrar este tema que estaba muy, muy, muy interesante. No, bueno, pues Juan, yo reitero lo que os he dicho, que por parte nuestra a vuestra disposición. No, perfecto, doctor Gustavo. Pues mire, no queda más que agradecer por mi parte a todos nuestros escuchas. Tuvimos un temita ahí de horario, se nos complicó un poquitito,
quiero que se entienda que esta es una grabación intercontinental e intermeridiano. Estamos en el norte de América, en el sur de América y en Europa. Cruzamos el charco y Simplemente los hubo meridianos. un error en el cambio horario, nada más. Exacto, exacto. No fuimos a Pequeño la clase detalle. de uso horario. Claro, de esa fallamos. Pequeño detalle. Sí, pues entonces no queda por hoy, por decirlo así de alguna manera, despedirnos de esta transmisión en vivo. Doctor, bueno, la verdad es que es interesantísimo lo que se ha dicho No, aquí. ha quedado todo abierto, ¿eh? O sea que Claro, hay que ir claro. cerrando cosas, ¿eh? Es un inicio, doctor, Bien. sobre todo lo que decía Juan del Estado-Nación. Vamos a cortar por ahora la transmisión de Perfecto, Facebook. Seguimos con usted, doctor, para ponernos de acuerdo. Muy bien. Perfecto. Hasta luego. Muchísimas Encantado. gracias por escucharnos. Muchas gracias a vosotros.